Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy buenos días con todos. ¿Se escucha? A ver, veamos. Ok, gracias chicos. A ver, vamos a descargar el material con el que vamos a trabajar esta semana, la semana número 18, que por cierto ya es la última. Y lo que nos corresponde desarrollar en esta sesión, última sesión de este ciclo, que rápido ha pasado el tiempo sin duda alguna, es la segunda parte de lo que nosotros hemos ya empezado a ver la semana anterior. La semana pasada hemos hablado de funciones en una primera parte, donde hablábamos de dominio y rango, ¿no? Habíamos hecho hincapié de que las preguntas referidas a este capítulo eran o giraban en torno a eso, ¿no? Ayer el dominio, el rango, la gráfica. Habíamos inclusive comentado acerca de las funciones llamadas elementales, ¿no? O especiales, algunos le llaman así. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es una segunda parte, hablar, por ejemplo, de que las funciones monótonas, ¿no? Se dice que una función es monótona cuando tiene el mismo comportamiento, ¿no? Y vamos a heredar un poco el término que nosotros empleamos en el lenguaje cotidiano. Cuando dice, bueno, tu vida es muy monótona, significa que tú siempre haces lo mismo, no cambias, ¿no? Entonces, en matemática también se ha, se ha visto bien utilizar ese término de funciones monótonas para aquellas funciones que siempre tienen el mismo comportamiento, es decir, o son crecientes o son decrecientes. Un ratito para guardar esto. Un ratito, por favor. Luego hablaremos de las funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, que van a conducir a trabajar con la función inversa, ¿no? El objetivo es llegar a la función inversa. Ya lo van a ver ustedes cuando vayamos a ver la teoría y luego los ejercicios. Un ratito para guardar esto. Vamos entonces a ver, vamos a compartir acá. Veamos, voy a subir una presentación. Un momentito, por favor. ¿Dónde estaba esto? Acá. Roar. A ver, acá tenemos a Marcos, acá está. 2020, 18. Acá está. Cargar. Vamos a ver. Está cargando un ratito, por favor. Está cargando. X cuadrado. Un ratito, por favor. Insertamos acá. Y escribimos acá. F de X igual X al cuadrado. X al cuadrado menos 8X. Ya tenemos esto. Luego tenemos esto por acá también. Copiar. Ya, acá vemos esto. Esto me quedaría X. Esto de acá es así. P de X igual.
Aquí menos 4. Ya está esto. Luego la 7. También son 10.000 habitantes. Un ratito, por favor. Espectras. Ahora sí, ¿verdad? ¿Lo pueden ver, chicos? Ya. Bien, vamos a ver entonces, esta primera parte trata de explicar o hacer ver precisamente las llamadas funciones monótonas, como le decía, ¿no? En resumen, las llamadas funciones monótonas son aquellas funciones que son crecientes o en todo caso decrecientes, pero que tienen ese mismo comportamiento. De ahí viene la palabra monotonía, ¿no? Crece o decrece. Bueno, es importante saber entonces la definición. Ya lo hemos abordado desde una manera un poco informal, qué cosa es una función monótona. Pues bien, ahora vamos a ver la parte matemática, cómo se define el hecho de que una función sea monótona, ¿no? Entonces, si X1, X y X2 son elementos del dominio, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Tomo dos elementos en el dominio, 2, por ejemplo, es X1 y por acá 3. Obviamente, se logra ver que X1, que es 2, es menor que X2, que es 3. X1 está a la izquierda de X2, ¿no es cierto? Así está acá. X1 es menor que X2. Entonces, ¿qué pasa con sus imágenes? Si es que la función es creciente, las imágenes van a tener la misma relación de orden. Nótese acá que acá estamos considerando que X1 es menor que X2. Está clarísimo eso porque X1 está a la izquierda de X2. Pero vamos a ver sus imágenes. Por acá ahí cae la imagen. Mira, esto sería f de x1, por ejemplo, ¿no? F de x1. Y por acá tendríamos la imagen. Digamos acá y cae por acá, digamos, ¿no? F de x2. Observa ahí. Mira lo que se tiene. ¿Qué pasa cuando se aplicó la función? Las imágenes también van a tener esa misma relación de orden. Nótese. Si X1 es menor que X2, F de X1 es menor que F de X2 también, ¿cierto? ¿Y eso por qué se da? Porque la función es una función que es creciente. Sin embargo, si la función fuera decreciente o cayera, entonces miren qué va a pasar cuando le aplicamos la función. Acá tenemos, por ejemplo, este es X1 y esto de acá es X2. Acá, obviamente, X1 sigue siendo menor que X2. La imagen estará por acá. Este es F de X1. Este es F de X1. ¿Correcto? La imagen de ese valor que hemos tomado en el dominio. Y por acá tendremos, pues, la imagen de X2. Pero, ¿qué observamos ahí? Fíjense. Miren,
X1 es menor que X2, ¿correcto? Eso se puede ver claramente ahí en el eje X. Y miren cómo son sus imágenes. Ahora, con respecto a sus imágenes, f de X1, ojo acá, ahora cuando veo las imágenes logro ver que f de X1 en realidad ya no es menor, sino ahora es mayor que f de X2. Cambió la desigualdad. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque la función es decreciente. Entonces, cuando la función decrece o cae, ¿qué es lo que pasa? La desigualdad cambia. Al aplicar la función, la desigualdad cambia. Nótese acá, mira, X1 es menor que X2, pero sin embargo, f de X1 es mayor que f de X2. ¿Eso por qué ocurre? Porque la función, como puede ver acá, en la gráfica mostrada, la función cae, va cayendo, va cayendo, va cayendo, es decir, es decreciente. Entonces hay que tener cuidado ahí. Cuando apliques una función, no es aplicar por aplicar, tú puedes ver ahí, porque importa mucho el hecho si la función crece o decrece, ¿no? Bien, es en cuanto a funciones monótonas, chicos, ¿eh? Es en cuanto a funciones monótonas. Acá tenemos una situación, el cual dice, en el siguiente gráfico se representa el registro de temperaturas que realiza un termostato electrónico instalado en un departamento. Considerando que la temperatura T, que está medida en grados Celsius, está en función del tiempo T minúscula, bueno, no sé, estará en segundos, horas dice, hay horas dice, en el diagrama, donde T varía desde 0 a 24, se está, digamos, analizando o estudiando la temperatura adquirida por ese termostato electrónico a lo largo de un día, ¿no? Entre las 00 y las 24 horas, a lo largo de un día. Determine en qué intervalos la función T es creciente y decreciente. Bueno, la gráfica está dada ahí. La gráfica está dada ahí. Y entonces tenemos acá lo siguiente, pues, ¿no? Miren, acá por lo menos desde 0 hasta 4, la función, nótese que es constante. Acá está la gráfica, ¿no? Constante. Pero de 4 a 6, la función es creciente. Ahí está subrayada con rojo, crece. De 4 a 6 es creciente. Desde 6 hasta más o menos 21, creo que queda por acá, desde 6 hasta 21 la función es constante. Se mantiene constante. De 21 a 22 la función es decreciente, cae. Decrece, cae, ¿no? Y a partir de 22 adelante nuevamente va a ser constante, ¿no? Entonces ahí está el comentario, dice la función T es creciente en el intervalo 4-5, correcto. La función T ni crece ni decrece en los intervalos de 5 a 21 y 22 a 24, ahí está, es constante. Y la función T es decreciente en el intervalo entre 21 y 22, entre 21 y 22 la función es decreciente, cae, como se puede ver ahí, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos algunas propiedades, unas propiedades que me van a servir precisamente cuando quiera trabajar con este tipo de funciones. Entonces, si la función es creciente, ojo, ya hemos dicho que permanece, ¿no? Si la función es creciente y te dan el dominio, entonces fácilmente se encuentra el rango. ¿Cómo? Simplemente le aplica la función a los extremos. Si el dominio es AB y la función es creciente, el rango sería f de A, f de B. Le aplica la función a los extremos y ya tienes el rango de manera inmediata. Así tal cual, ¿no es cierto? Eso es cuando la función es creciente. Si la función fuera decreciente, ¿qué va a pasar? Ahí hay un error. Porque si la función es decreciente y de dominio, el rango sería así, miren chicos, ¿eh? Ahí acá hay un error. Este de acá no es así. El rango, si la función es decreciente, sería así. F de B, coma, F de A. F de A. Así sería el rango. Entonces, ¿qué diríamos? Fácil, pero ahí importa mucho realmente qué tipo de función es, ¿no? Si la función es creciente y me dicen que el dominio de la función es 3,5 y la función es creciente, el rango, ojo, el rango sería así. Lo voy a poner con azulito por acá. El rango sería, si la función es creciente, si la función es creciente,
puntito. Voy a poner esto. Sería f de 3, f de 5. Así, tal cual. F de 3, f de 5. El rojo es el dominio y el azul es el rango. Ahí está. Así quedaría el dominio y el rango. Siempre y cuando te digan o tú sepas que la función es creciente. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si la función es decreciente? Y el dominio también es 3,5. ¿El rango cuál sería? Acá voy a poner nuevamente el dominio de una función que te dicen o tú logras ver que es decreciente. Si el dominio es 3,5, el rango tendrá que ser pues lo contrario, ¿no es cierto? Lo contrario. Ya no va a ser f de 3, f de 5, sino f de 5, f de 3. Se invierte porque es decreciente. Entonces acá sería f de 5, f de 3. Así, ahí hay que tener cuidado porque arriba en el enunciado había un error ahí. Estaban considerándolo igual. No es f de a, f de b, sino f de b, f de a se invierte porque la función es decreciente. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar en la parte práctica. Ten en cuenta entonces eso, chicos. Si es creciente, normal. Si es decreciente, lo inviertes. ¿Ya? Cuando quieras calcular el rango, teniendo el dominio, indudablemente. Bueno, acá en esta lámina vamos a ver lo que corresponde a una función inyectiva, sobreyectiva o también llamada suryectiva y una función biyectiva. Sea f una función que va del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Ah? Conjunto de partida A, conjunto de llegada B. Es una función. Se dice que esta función es inyectiva o también llamada univalente o también se le puede llamar 1 a 1. Función inyectiva, univalente o 1 a 1. Sí y solo sí, dice lo siguiente. Si dos imágenes son iguales, entonces las preimágenes también son iguales. Es decir, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Acá están las imágenes y por acá están las preimágenes. Entonces, para que sea inyectiva debe cumplirse eso. Atención, esa es la definición. Esa es la definición. Si dos imágenes son iguales, entonces sus preimágenes también deben ser iguales. Y una forma práctica de poder reconocer si la gráfica de una función corresponde a la de una función inyectiva es precisamente trazando rectas horizontales. Y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto, ¿no? Pues, trazo rectas horizontales y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Por ejemplo, ahí tenemos dos funciones, la función f, la función g. Sin embargo, podemos decir que la f solo es inyectiva. La g, a pesar de ser función, no es inyectiva porque, como pueden ver ahí, se ha trazado una recta horizontal o paralela de gx y cortó a la gráfica en 2 puntos. Bien, una función que por excelencia es inyectiva es la función lineal, por ejemplo. Si es inyectiva, entonces la función es creciente o es decreciente. ¿Ya? Si es inyectiva, entonces la función o crece o decrece. Porque recuerden que tiene que cortar la gráfica en un solo punto. Tenemos acá la función 2x más 3 es inyectiva, te están preguntando, y entonces logro ver que como es una función lineal y su gráfica es una recta, entonces el dominio serían todos los reales, ¿ya? Todo R. Tenemos ahí, sean x1, x2 reales, tal que f de x1 igual a f de x2, por acá parto, tengo que partir cuando yo quiera probar que una función es inyectiva, de acá tengo que partir, y tenemos que llegar a demostrar, hay que probar, es esto rojo, que esto de acá se cumpla, que x1 es igual a x2.
Entonces, por eso parto así. F de x1 es igual a f de x2. Ya, como f de x es 2x más 3, sería f de x1 sería 2x1 más 3. F de x2, 2x2 más 3. Cancelo 3, cancelo 3, cancelo 2, cancelo 2, y llegamos a que x1 es igual a x2, con lo cual estaríamos probando realmente que es una función inyectiva. No obstante que ya habíamos adelantado que toda función lineal es inyectiva, ¿no? Porque la gráfica es una recta, por donde quieras que trace la recta, siempre va a cortar en un solo punto a cualquier recta que tú traces de forma horizontal. ¿Y cuando una función es subyectiva o sobreyectiva o simplemente sobre? Así se le llama. Subyectiva o sobreyectiva o sobre. Se dice que una función es subyectiva cuando el rango de la función es todo el conjunto de llegada. En ese caso, nótese que la función es definida de A a B. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. Entonces, una forma de poder demostrar que una función es subyectiva o sobreyectiva es haciendo ver que el rango es todo el conjunto de llegada, lo cual significaría que para todo y que está en B, para todos los elementos que están en el conjunto de llegada, existe un elemento en el dominio, en conjunto de partida, tal que I es igual a f de x, o f de x es igual a I. Y aquella función, entonces, que es inyectiva y sobreyectiva o subyectiva, recibe el nombre de biyectiva. Una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Por qué es necesario un poco estudiar la función biyectiva? ¿Hacia dónde vamos? Es que nosotros queremos ir a la inversa de una función. Y entonces hay un requisito, porque en principio todas las funciones no tienen inversa. Entonces salta la pregunta de inmediato. ¿Cuál es, digamos, la condición, el requisito para poder decir que una función tiene o posee inversa? Y es que esta función tiene que ser biyectiva. Si f es una función biyectiva, entonces tiene inversa. ¿Ya? No todas las funciones tienen inversa, por si acaso. Acá tenemos la función exponencial. Es una función, en este caso, mira, si la base es mayor que 1, si la base es mayor que 1, se trata de una función que es estrictamente creciente, como puede ver acá, ¿no? La función está creciendo. Pero eso solamente puedes decir o afirmarlo cuando la base es mayor que 1, puesto que si la base estuviera entre 0 y 1, o acá, si la base estuviera entre 0 y 1, la función, en este caso, la misma función exponencial sería pues una función decreciente. Se trata de una misma función, ¿ah? Pero digamos que tiene ese comportamiento, ¿no? Va a depender de la base. Si la base es mayor que 1, es una función creciente. Corta el eje Y en el punto 0,1, como puede ver ahí, ¿no? Corta el eje Y en el punto 0,1. Pero si la base está entre 0 y 1, medio, 3/4, cualquier valor entre 0 y 1, entonces la función es decreciente, como puede ver en la figura número 2. En el caso de la función logarítmica también, ese comportamiento de la función tiene que ver precisamente con su base. Tanto la exponencial como la logarítmica son funciones en las cuales yo centro mi atención en la base para ver qué tipo de función es. ¿Es creciente o es decreciente? Y por suerte estamos trabajando, digamos, con los mismos criterios con respecto a la base. Solo hay dos. Si la base es entre 0 y 1, o en todo caso si la base es mayor que 1. Solo hay dos casos nada más en ambas funciones. Y vamos a repetir lo mismo, porque si la base es mayor que 1, la función es creciente. Nótese ahí en la gráfica. Tenemos la función logaritmo de x en la base a, donde claramente te dicen que a es mayor que 1.
A puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número mayor que 1. En ese caso, la función logarítmica es creciente. Recuerda que nuestro objetivo es trabajar con función exponencial, logarítmica, pero no puedo aplicarla si antes no sé si la función es creciente o decreciente. Entonces hay que averiguar eso, porque ya hemos visto o hemos explicado que yo aplico una función. Si es creciente, normal, queda ahí. Pero si es decreciente, debes cambiar la desigualdad, entonces no es aplicar por aplicar. Que ver qué tipo de función, qué casos cuentan para poder de alguna manera. La función exponencial y logarítmica cuando la base 1 es una función creciente. Base está entre 0 y 1 es decreciente. Acá tenemos otro ejemplito, pero luego vamos a ver la parte práctica. Me interesa esto de función lineal, pero voy a decir la parte. Acá básicamente es un problema similar al que viene en la hoja de ejercicios. Es que ahí lo vemos, ¿correcto? Déjenme ahora compartir los ejercicios para avanzar esto. A ver, vamos a borrar esto. Y subimos acá los ejercicios. A ver, acá tenía ejercicio de clase, acá está. Vamos a cargar. Un ratito que está cargando, por favor. Ya, ahora sí, chicos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver lo nuestro. Miren, ¿se escucha? Ok, gracias, Omar. Dice, el problema número 1, bastante sencillo realmente, más tiempo nos demoraremos en leerlo que en responderlo. Dice, el consumo de energía eléctrica en cierta ciudad de Lima para el 19 de marzo del 2020 en función del tiempo está representado en la figura mostrada. Si P es la función que relaciona estas dos magnitudes, donde P se mide en megawatts y T se mide en horas, empezando la medianoche. Indique el valor de verdad, es decir, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones. Bueno, ahí la información está en el cuadro y seguro las preguntas van a estar orientadas ahí. La primera proposición dice, P es una función creciente en el intervalo 6-9, ¿qué dicen ustedes? Sí, dice Omar, ¿correcto? Claro. En efecto, de 6 solo centremos mi atención, me están pidiendo en este intervalo. De 6 a 9, acá este intervalo. No me interesa más allá, me está interesando en este intervalo. ¿Cómo se comporta la función en este intervalito nada más? Así que voy para arriba y logro ver que acá está la imagen de 6 y por acá está la imagen de 3. Por lo tanto, esta es la gráfica, ojo, esta es la gráfica de la función o en el intervalo 6-9. ¿Es creciente? Claro que es creciente. Pues. Eso que está con rojito es la gráfica de la función en ese intervalo nada más, el intervalo 6-9. ¿No? Es creciente, por lo tanto la proposición es verdadera, como se puede ver ahí, verdadero. Luego dice, P es una función decreciente en todo su dominio. ¿Decrece siempre la función? ¿Qué dicen ustedes? Respuestas, por favor. Falso, dice Omar, claro. No decrece, no decrece. ¿No? En algunos casos estoy viendo que crece, en otros casos decrece. ¿Correcto?
Entonces, definitivamente la proposición es falsa. Ahí está. Luego tenemos P es una función inyectiva. ¿Cuál sería tu respuesta? Hemos dicho, ¿cómo tú identificas rápidamente si una función o la gráfica corresponde a una función paralela a quién, Omar? Debo trazar rectas paralelas al eje X y estas rectas deben cortar en un solo punto. Así es. Debo trazar rectas paralelas al eje X y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. En este caso, nótese, bien acá, he trazado esta recta verde, que es para el eje X, y logramos ver que corta en 3 puntos acá, los puntos azules. Entonces, definitivamente no es inyectiva, pues, ¿no? Ahora, P, dice P, es una función que está definida de los reales positivos hacia B, el conjunto de llegadas de B. Te están preguntando si esa función es suryectiva o sobreyectiva. Según la definición que nosotros hemos visto en la parte teórica, para que una función sea suryectiva o sobreyectiva, el rango tiene que ser el conjunto de llegada. El rango de la función, el conjunto de llegadas, todo esto de acá, mira, ahí está diciendo B. B es todo esto de acá. Desde 1200 hasta 0, todo esto es B. Este es el conjunto de llegada, lo que está con rojo acá. Y yo te pregunto, ¿el rango es todo el conjunto de llegada? El rango de la función es todo el conjunto. Ya sabemos que, lo comentamos en la clase pasada, para hallar el rango basta aplastar la gráfica con respecto al eje Y. Si yo imaginariamente aplasto o proyecto toda la gráfica de la función con respecto al eje Y, yo te pregunto, ¿va a caer en toda esa franja roja? Falso, ¿no es cierto? Falso, efectivamente. Porque acá hay un espacio donde no va, ¿ves todo este espacio de acá? No va a caer en esta parte para que sea, porque cuando yo proyecto la gráfica, cuando yo la proyecto o la aplasto o la rincono contra el eje Y, debe cubrirme todo el intervalo, toda esa región roja que es el conjunto B. Pero no, pues acá hay un espacio que no va a ser cubierto, esto de acá, por ejemplo. Este de acá no va a ser cubierto. Entonces, definitivamente no es una función subyectiva o sobreyectiva, como quiera llamarle, ¿no? Es verdadero y todo lo demás falsas. Acá tenemos un segundo ejercicio, chicos. Nos dice, sea f una función inyectiva o univalente. Acá está. Una función inyectiva. ¿Ya? Ten en cuenta eso. De modo que, te están diciendo esto, ¿no? Que f de esta expresión es igual a f de esta otra expresión. Eso de ahí. Pregunta, ¿cuál es el rango de la función g si x está entre m y n? Creo que aquí el objetivo es claro. Primero es hallar m y n. Encontrando m y n, ya estaríamos en este caso que nosotros conocemos. Voy a querer calcular el rango de esta función teniendo el dominio. Obviamente que para eso tengo que hallar m y n primero, ¿eh? Entonces ya quiero hallar el rango de la función teniendo el dominio. Entonces ahí la cosa está clarísima, ¿no? Ya hay ciertos protocolos establecidos. A partir del dominio empezamos a construir paso a paso precisamente la función. El g de x, que a la larga me va a determinar el rango. Entonces, primero hallemos m y n. Primero hallemos m y n, ¿ya? Y en ese afán tenemos que decir que como es inyectiva, entonces, ¿cuál es la definición de funciones inyectivas? Si dos imágenes son iguales, acá están las imágenes, mira, esto es lo que en la teoría llamamos f de x1, esto le llamamos f de x1 es igual a f de x2.
si dos imágenes son iguales, la definición de inyectividad decía que X1 tiene que ser igual a X2. Por eso es que ahí igualo, ¿no? Por eso es que ahí igualamos. Miren, lo que está dentro del paréntesis m cuadrado más n cuadrado menos 6n más 2 tiene que ser igual a 6n menos 50 más 8m. Lo igualas acá, mira, ¿eh? Dices acá en la solución, como f es inyectiva, entonces acá está igualando. Entonces x1 es igual a x2. Acá f de x1 igual a definición de inyectividad. Bueno, lo que queda ya acá es operaciones netamente algebraicas, pasar todo a un solo miembro de la igualdad y arreglar convenientemente. Entonces observen ahí, al final, ya pasando o haciendo la transposición de términos y arreglando, voy a llegar a una expresión como la que aparece ahí, que m menos 4 al cuadrado, m menos 4 al cuadrado más n menos 6 al cuadrado es igual a 0. Suma de cuadrados es igual a 0 implica que cada uno de ellos tiene que ser 0 necesariamente, no hay otra forma. Para que esa suma de cuadrados sea 0, cada uno de ellos tiene que ser 0. Eso implica también que m vale 4 y n vale 6. Ya tengo los valores de m y n. Entonces ya este es un problema clásico, conocido, ¿no? En el cual me piden el rango de una función sabiendo que se tiene el dominio y la regla de correspondencia. Ya tienen la regla, esta es de acá la regla, logaritmo de x cuadrado menos 8 en base a un medio. Y el dominio es, los x varían desde 4 hasta 6. Ya has encontrado m y n acá en el paso 1. ¿No es cierto? Entonces a partir de ahí, obviamente que tratando de ser muy cuidadosos con las propiedades que vas a aplicar acá, voy a empezar a construir g de x, o lo que llamamos i, porque el g de x también le podemos llamar i. ¿Y por qué i? Porque me interesa el rango, pues quiero ver cómo varía el i, que a la larga viene a ser el rango. Entonces, a partir de ahí empezamos, por ejemplo, ya tengo los x varían desde m hasta n, es desde 4 hasta 6. Ojo, entonces m vale 4, n vale 6, acá está, 4, 6. Entonces, como yo quiero construir g de x o y, elevado al cuadrado a elevado al cuadrado, como son positivos ambos, te quedaría 16 por acá, 36 por acá. Resto 8, al restar 8, acá te queda 8, x cuadrado menos 8, y acá te queda 28. Luego, aplico logaritmo en base un medio. Logaritmo en base un medio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo les había recomendado ahí, chicos, tengan cuidado cuando aplican la exponencial y la logarítmica. No es aplicar por aplicar, sino hay que ver si la función crece o decrece, porque si crece normal, como si nada hubiera ocurrido, aplico nomás. Todas las igualdades quedan igual. Pero si la función es decreciente, inmediatamente tienes que cambiar la desigualdad. Y acá la base es un medio, porque es 0,5. Y un medio, digamos, está entre 0 y 1. Esa teoría la tienes que saber. Si la base está entre 0 y 1, cualquier valor numérico, en este caso, que esté entre 0 y 1, como en este caso 0,5, entonces la función es decreciente. Y si es decreciente, inmediatamente debes aplicar la función y paralelamente cambiar la desigualdad. Por lo que queda acá. Acá aplicas logaritmo en base a un medio. Acá también a x cuadrado menos 8 le aplica logaritmo en base a un medio. Y acá 28 también logaritmo en base a un medio. Pero como la base está entre 0 y 1, entonces la función decreciente cambia la desigualdad. Mira, acá era menor o igual, se convierte en mayor o igual. Acá era menor, se convierte en mayor. Se logra ver el cambio, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. ¿Producto de qué? Alguien se pregunta, ¿y cómo así cambió la desigualdad? ¿Por qué cambió la desigualdad? Porque la base, en este caso, está entre 0 y 1, y cuando está entre 0 y 1 se dice que la función logarítmica es decreciente. No solo la logarítmica, también la exponencial. Entonces ahí luego calcular ya, pues, ¿no? Luego calcular ya, por ejemplo, ya propiedad de logaritmos. Acá voy a hacer un comentario sencillo. El logaritmo de 8 en base a un medio lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Lo puedo escribir como 2 elevado al cubo, es 8, 2 al cubo es 8, y un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1. ¿No es cierto? 2 a la menos 1. Entonces ahí por la propiedad
del sombrero en su versión general, estos exponentes pueden salir 3 y menos 1. Pueden salir y formar un cociente como coeficiente. Esa es propiedad de los logaritmos que se ha visto la semana antepasada. Esto sería así, sale 3 sobre menos 1, están saliendo los sombreritos ahí, y acá te queda el logaritmo de 2 en base 2. Pero el logaritmo de un número en su propia base, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir, por favor? Logaritmo de 2 en 2, ¿cuánto es? 1, 1, 1, 1, 1. Por menos 3 que está acá, ahí te queda menos 3. Mira, acá te queda menos 3. Menos 3. Lo mismo haces con esto, ¿no? Esto de acá, logaritmo de 28, ¿cómo lo escribe? Como logaritmo de 4 por 7. Pero el logaritmo de un producto se dobla en suma de logaritmos y ahí aplicas propiedades y vas a llegar a que esto se cumple. Lo que está por acá, menos 2 menos logaritmo de 7 en base 2. ¿Correcto? 28 es 4 por 7, ¿eh? 4 por 7. Y luego, logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Lo de doblas y sigues trabajando ahí probablemente con las propiedades del sombrero. ¿No? Bueno, y ahí tenemos entonces que esto que está en el centro, todo esto lo sigo construyendo, es el I. Y varía desde menos 2 menos logaritmo de 7 en base 2 hasta menos 3, que escrito como intervalo sería esta parte de acá, pues. ¿No? Varía desde este valor hasta menos 3, incluido menos 3, porque es menor o igual que menos 3. El igual hace que sea un intervalo cerrado, pues, ¿no? Acá en el ejercicio número 3, chicos, nos dice lo siguiente. Con respecto a la función lineal, ojo, es una función lineal la que te dan ahí, ¿eh? El dominio es, de la función es el intervalo 1, 3 y va hacia el intervalo 5, 9. La función f, ojo, la función f, que por cierto el problema te dice que es una función lineal, toma elementos del dominio y lo lleva al conjunto de partida, que en este caso es 5, 9. Se sabe además que esta función es biyectiva. La función es biyectiva y decreciente además. Ojo. Eso es lo del problema, no lo estoy, digamos, inventando yo. Son datos que dan problema y inclusive esos datos me van a ayudar a un poco a deliberar. ¿Cuál es el valor de la inversa de la función? F asterisco es la inversa. La inversa de f evaluada en 7,5. Bueno, hay varias cosas, por ejemplo. En principio tendríamos que hallar quién es la función lineal. Porque se habla de una función lineal, pero no sabemos quién es. ¿No es cierto? Sabemos el dominio, sabemos el conjunto de llegada, sabemos además que es una función biyectiva y decreciente, pero más allá de eso no sé a ciencia cierta cómo es la función. Creo que esa sería, digamos, una primera tarea que tenemos por resolver, encontrar la función. Lo único que sí queda claro a esta hora de la mañana, que como es una función lineal, por tratarse de una función lineal, entonces, la regla de correspondencia en su forma general es AX más B. Esto de acá es una función. Toda función lineal siempre tiene como regla de correspondencia una expresión de ese tipo. ¿De acuerdo? 3x más 5, 5x menos 10, qué sé yo. A y B puede ser cualquier número real. Ya, bueno, hasta ahí sé. Más allá no puedo. Con los datos lo voy a calcular quién es A y B. Entonces acá tenemos como f lineal se cumple esto, pues, ¿no? Como les decía, dado que f es lineal, se cumple eso. Entonces, fíjense, además, acá me dicen que la función es biyectiva. ¿Qué significa para nosotros que una función sea biyectiva? El prefijo bi viene de 2, entonces significa que es inyectiva
y sobreyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ahora, bien. Pero también nosotros hemos visto en la teoría que si una función es sobreyectiva, el rango tiene que ser todo el conjunto de llegada. Entonces, ahí concluyo. Más que por biyectiva es porque es sobreyectiva. Como es sobreyectiva, bueno, y es sobreyectiva gracias a que es biyectiva. Pues eso es cierto, ¿ah? Es sobreyectiva gracias a que es biyectiva. Porque si es biyectiva, entonces es inyectiva y es sobreyectiva. Pero bueno, acá voy a sacar provecho del hecho de que sea sobreyectiva. Porque el rango tendrá que ser el conjunto de llegada. Esto de acá es el conjunto de llegada. Ahí está, mira, el rango es el conjunto de llegada. ¿Por qué? ¿Por qué aseguro eso? Porque la función es sobreyectiva. ¿Y dónde dice eso? Arriba dice que es biyectiva. ¿Qué significa eso? Que es inyectiva y sobreyectiva. Ya. Ah, bueno, entonces estamos en el caso en el cual, ojo, tenemos ahí, miren, el rango es todo el conjunto de llegada, es el 5, 9. Ya, ese es porque es sobreyectiva. Y además te dice que es decreciente. Ah, entonces lo que te había comentado en la teoría. Si es decreciente, ojo, f de 1, ¿quién sería? F de 1, ¿dónde lo manda? ¿A 5 o a 9? ¿Qué dicen ustedes? Es decreciente, ¿ah? A 9, ¿no es cierto? Claro, f de 1 lo manda a 9. Y f de 3 a 5, ¿no? Lo cambia, pues, lo cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso? Porque acá hay un dato. Te dice que es decreciente, pues. Entonces, acá, como repito, si el dominio te lo da 1, 3, 1, 3 es el dominio, el rango, como te decía en la teoría, el rango, como la función es decreciente, acá tendrá que estar f de 3, es decir, lo que está con azul es el rango, y acá tendrá que estar f de 1. ¿Por qué cambió? Porque la función es decreciente, y así lo dice el problema. Pero acá te dicen que el rango es 5, 9, entonces f de 3 vale 5 y f de 1 vale 9, ¿no? F de 1 es 9, f de 3 vale 5. Ya está, mira acá está. F de 1 vale 9, f de 3 vale 5. ¿Pero quién es f de 1? Ah, simplemente reemplaza, pues en lugar de que ponemos 1, sería a por 1, a más b vale 9. Y f de 3, entonces sería a por 3 o 3 por a, como quieras, el orden de los factores no altera el producto. 3a más b, en este caso, vale 5. Como recuerda que el f de 1 lo manda 9 y el f de 3 lo manda 5. Lo ha cambiado porque la función es decreciente, como varios comentaron ahí en el chat. Bien, estas dos ecuaciones con dos incógnitas, bastante sencillas por cierto, me van a permitir encontrar los valores de a y b, ¿no? Basta restar o emplear cualquier número, cualquier forma para poder resolver este sistema de ecuaciones. Lo cierto y real es que a es igual a menos 2 y b es igual a 11. Acá está, ¿no? A vale menos 2, b vale 11. Al reemplazarlo te quedaría como esto que está por acá ya. Reemplazando te quedaría esta función. Esa es la función lineal de la cual habló el problema en su parte inicial. Ahora sí ya sé cuál es la función lineal. A vale menos 2, b vale 11. Ya. Ahora me piden al final cuál es el valor de la inversa de la función, que ya las he encontrado, ¿ya? Ya, la inversa de la función, pero evaluado en 7,5. Acá el problema sería la inversa, pues lo último ya es una evaluación simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la inversa? En principio, nosotros habíamos dicho claramente en la teoría que no todas las funciones tienen inversa. Eso sí que quede claro, no todas las funciones tienen inversa. Y entonces acá, ¿cómo aseguro que tiene inversa? ¿Alguien me podría decir, por favor? O el problema me puede ayudar en eso, el enunciado, me puede ayudar de repente, no lo sé, estoy preguntando, a ver. ¿Qué dicen ustedes?
¿Por qué aseguro que tiene inversa? Antes de ponerme a calcular la inversa, quiero saber si tiene inversa. Claro, porque más que porque es inyectiva, es biyectiva, ¿correcto? Para que una función tenga inversa, esta función tiene que ser biyectiva. Y acá está, pues. Es el dato el problema. Entonces, tiene inversa, pues ya no me preocupo, ¿ya? La función tiene inversa. Ahora sí viene la parte de cómo calcular la inversa. Es bastante fácil también, chicos, ¿eh? Es bastante fácil. 3 pasos me van a ayudar a mí para poder calcular la inversa en una función. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Por ejemplo, acá. Tengo esta función que yo ya sé que es, en este caso, biyectiva. Y lo que tengo ahí es y igual a menos 2x más 11. Esta es la función, ¿correcto? Que por lo general siempre lo vas a encontrar así, despejado y en términos de x, por lo general, casi en un 99.9% periódico, y en términos de x, siempre lo vas a encontrar así. El segundo paso que debe hacer es despejar x. Despejamos x, haciendo cuentas algebraicas, obviamente, ¿no? Despejo x, entonces el 2x pasa para acá, el y pasa para allá, te va a quedar algo así como que 11 menos y 11 menos y, todo esto sobre 2. Así lo voy a ver. Así lo vamos a ver. Despejando x, ese es el segundo paso. El tercer y último paso es cambiar el y por el x y es el inverso. ¿Ya? Cambias el y por el x, simplemente es eso y ya tiene la inversa. Entonces el tercer paso lo pongo por acá. La inversa, que nosotros vamos a anotar como f asterisco, es una forma de representar la inversa. Inversa de x va a ser igual a 11 menos x, todo esto sobre 2. Simplemente nótese ahí que ha cambiado el y por el x. Es el inverso. Y como te piden la inversa evaluada en cuanto, en 7,5, simplemente reemplaza, pues, ¿no? En lugar de x le pone 7,5, sería 11 menos 7,5 entre 2, ahí sale, pues, 1,7, ¿cuánto sale? 1,75, ¿no? La inversa. Es simplemente evaluarlo en el 7,5 que nos dan ahí. En lugar de x vamos a ver 7,5 porque el objetivo ahí es la inversa. Pero antes, allá en la inversa, el objetivo que tú tenías claro acá para resolver problemas es hallar la función. Esto que tenga el rectángulo verde, esta es la función. Una vez que tiene la función, con estos 3 pasos, hay la inversa. Obviamente que para eso tienes que corroborar que la función tenga inversa. Y en este caso lo tiene porque te están diciendo claramente que es biyectiva. Entonces, si es biyectiva, tiene inversa. Y lo voy a calcular, ¿no? Ya la parte que he escrito ahí es netamente algebraica. Paso 1, escribir así, y en función de x. Paso 2, despeja x en función de y. Y paso 3, reemplaza donde veas y, reemplazarlo por x y se acabó. Ya tienes la inversa. Bueno, entonces, la inversa de la función aplicada en 7,5 nos da pues 1,75, ¿no? Tenemos acá otro problemita, chicos, ¿eh? El cual nos dice que sea f una función cuyo dominio es el intervalo menos 2,9, es el dominio, y el conjunto de llegada es b, dice. El conjunto de llegada es b. Una función suryectiva, chicos. Una función suryectiva o sobreyectiva, como quiere llamarle, ¿ya? Definida de esta forma, x cuadrado menos 8x más 4, está definida, es la regla de correspondencia de la función, determine la cantidad de elementos enteros de ese intervalo intersectado con b. Entonces hay que calcular b. Pero me parece que ya la cosa está clara ahí. ¿Por qué? Porque me dicen que la función es sobreyectiva. Si es sobreyectiva, si es suryectiva o sobreyectiva,
Ojo. Entonces el rango tiene que ser el conjunto de llegada. El rango es esto de acá. ¿Correcto? El rango es el conjunto de llegada. Dominio te lo dan. La función es el conjunto de partida y el conjunto de llegada de B. Pero gracias a la teoría, si la función es suryectiva o sobreyectiva, entonces el rango tiene que ser el conjunto B. El rango es el conjunto de llegada en este caso. ¿Ya? Por el que acá digo que me piden B. ¿Quién es B? El rango de la función. Acá, mira, cuando este intervalo integrado con B, ¿quién es B? El rango. ¿Y por qué es el rango? Porque es una función suryectiva. Definición. Si una función es suryectiva, el rango tiene que ser el conjunto de llegada. Entonces acá todo apunta a que debo hallar B. ¿Quién es B? El rango de la función. En otras palabras, vamos a hallar el rango de la función teniendo el dominio y su regla de correspondencia, porque acá está la regla, mira, x cuadrado menos 8x menos 6 y acá está su dominio. Un problema bastante conocido, ¿no? Me dan la regla de correspondencia, me dan el dominio, lo cual implica que a partir del dominio voy a empezar a trabajar, a construir con bastante cuidado, ¿no? Así que empezamos acá, chicos, ¿eh? Miren, el dominio está dado, menos 2, 9, acá está, escrito como igualdad, serían los x mayores o iguales que menos 2, pero menores o iguales que 9. Ahí está el dominio, es el dominio. A partir de ahí empezamos a construir paso a paso, paso a paso. A esto quiero llegar, ¿eh? Esto quiero llegar. Bueno, esto es lo mismo que esta expresión, sino que en versión arreglada, ¿no es cierto? Y siempre hay que procurar eso cuando uno quiere construir y llegar a ello, porque la regla es que no debe aparecer la variable en dos términos, como estaba dada inicialmente, porque x cuadrado y le aparece 8x. Entonces hay que tratar de completar. Hacer cualquier arreglo algebraico, el ánimo de que la variable aparezca en un solo término. Menos 4, todo el cuadrado. Ya aparece solo término nada más. Ya no aparece en 2. Acá sí está, mira, x cuadrado menos 8, x. Bueno, pues a partir de ahí, una vez que ya tengo el dominio, que es de menos 2 a 9, le quito 4 a todo, resto 4, resto 4, resto 4. Ahí está. Y luego elevo al cuadrado, porque a esto quiero llegar, ¿no es cierto? A esto quiero llegar, al rango, el f de x o y, como quiera llamar. Elevas al cuadrado, pero como estás entre un negativo y un positivo, estás entre menos 6 y 5, hay una regla. Cuando elevas este extremo de acá, ya está fijo. Esto ya está fijo. Siempre es, en este caso, mayor o igual que 0. Y el otro extremo, o la otra desigualdad, ¿de dónde sale? Del elevar al cuadrado y tomar el mayor. 5 al cuadrado, 25. Menos 6 al cuadrado, 36. Tomas 36. ¿No? 5 al cuadrado, 25. Menos 6 al cuadrado, 36. Ya está, tomas el mayor. Entonces, ese es el criterio. Realmente el cuadrado, los extremos y el mayor, y lo jalas, lo arrastras con toda su desigualdad. Es más. ¿No? Correcto, ya está. Ahora sí ya llegué. Este x menos 4 al cuadrado es el y. El f de x o y. Este de acá lo puede ver como y. Este es el y. Entonces está diciendo que y varía de 0 a 36. En otras palabras, estás aceptando que el rango es de 0 a 36. Pero por ser subyectiva, el rango es el conjunto B. Acá lo dice, ¿no? El rango es el intervalo que va de 0 a 36 y es el conjunto B debido a que la función es sobyectiva. Ya está. Ya tenemos el rango de la función o lo que podríamos llamarle también el conjunto B, ¿no? El conjunto B. Ahora sí, ya para terminar este problema no nos queda más que, simplemente interceptar el intervalo menos 2,10, interceptarlo con el intervalo 0,36, ¿no? Interceptamos y luego hay que sacar los elementos enteros que están en la intersección. Entonces es como si tuviéramos acá una recta. Por acá estábamos ubicando, acá está menos 2, por ejemplo. Acá está menos 2. Por acá está 0. Por acá está 10. Y por acá está 36. Ahí está.
Entonces, L, voy a ponerlo con verde, a ver, verde, menos 2 hasta 10. Desde menos 2 abierto hasta 10. Abierto, ahí está. Es este primer intervalo. Lo intersectas con B. B, ¿quién es? Es el rango. Va desde 0 cerrado. Ojo, desde 0 cerrado, acabo de cerrarlo. Cerrado, cerrado, cerrado. Hasta 36. Y hasta la intersección se puede dar cuenta uno que va desde 0 cerrado hasta 10 abierto. La intención es la doble raya, pues. ¿Dónde está la doble raya? Desde 0 cerrado, pues tiene los dos colores, hasta 10 abierto, porque no tiene los dos colores, solamente tiene azul, no tiene verde. Entonces, ahora sí, en ese intervalo que estoy mencionando, habría que ver cuáles son los elementos enteros, que son 0, 1, 2, 3, hasta 9. ¿No es cierto? Desde 0, 1, 2, hasta 9. ¿Cuántos elementos enteros hay? 10. Tiene 10 elementos enteros. Vamos al problema número 5, chicos. Y en el problema 5 dice lo siguiente, ¿no? Dice, el gerente del departamento de ventas de una tienda electrónica estima que la demanda semanal de cierto artículo está dada por, bueno, ahí está, digamos, la ecuación de la demanda, ¿no? La demanda en función del precio. ¿Cierto? La demanda en función del precio. Obviamente que en este caso hay una relación inversa entre la demanda y el precio. A menor precio, mayor demanda. Pues es algo así como que si baja el precio de los iPhone, inmediatamente toda la gente empieza a comprar iPhone, ¿cierto? A menor precio, mayor demanda. Es una función decreciente, obviamente. Bueno, ahí te la dan la ecuación. La ecuación de la demanda en función del precio. 90.000 menos 500p. Esa es la ecuación matemática que está modelando precisamente la demanda de un determinado producto respecto al precio. X es el número de pares de dicho artículo electrónico que los minoristas comprarán semanalmente a P soles por par. ¿Ratito? Bueno, entonces tenemos acá la ecuación de la demanda, como repito, que es una ecuación matemática que está modelando precisamente el comportamiento de la demanda en función del precio, ¿no? Que es una función decreciente, como les explicaba, dado que a menor precio, mayor demanda, ¿no? O a mayor precio, menor a la demanda. Es una situación que es decreciente, contraria. X es el número de pares, dice si el ingreso semanal de los minoristas está en función de la demanda X, el ingreso está en función de X, ¿cuántos pares deberán comprar los minoristas para que el ingreso sea máximo? El ingreso está en función de X, dice, ¿no? Pero nosotros sabemos que el ingreso se calcula precio por cantidad. Precio por cantidad. El ingreso se calcula así. Entonces, tenemos acá lo siguiente. ¿Eh? Partiendo porque la cantidad es X, hoy con rojo lo voy a hacer. Este es precio por cantidad.
P por X. P es precio, bueno, el orden de los factores no altera el producto, chicos. Precio por cantidad. O cantidad por peso, pero el tema acá es que yo quiero que el ingreso solo quede en función de X, ¿no es cierto? Porque ahí me tendría bien claro, en función de X. Lo edito. Entonces, perdón. Se trata entonces de que este P, que es el precio, deberíamos expresarlo en función de X. Y entonces simplemente habría que despejar de acá, ¿no? De esta expresión que está dada aquí en la parte superior, habría que despejarlo. 500p pasa para acá, el X pasa al segundo lado y despejo, ¿no? Algo así como, a ver, 500p, o sea, ya despejando p me va a quedar algo así como p va a ser igual a 90.000, acá es 90.000, 1, 2, 3, 3 ceros, el X pasa para acá, menos X sobre 500, ¿no? Sobre 500, algo así sería el P, ¿no? Despejando. Y bueno, divides ahí, pues, ¿no? 90.000 entre 500 es 180 y 1 sobre 500 es 0.02 milésimos, ¿no? Acá está, ¿no? Ya despejado P en términos de X. 180 menos 2 milésimos de X. Ya está P, que es lo que yo quería realmente, ¿no? Porque al final lo que me interesa es el ingreso. Y el ingreso es realmente la cantidad que es X por el precio que ahora sí ya lo tengo en función de X. Ya está despejado. Y para eso es como que si hubiéramos trabajado con la función inversa en realidad, ¿no? Hay que hallar la inversa de esta función, pero una forma más rápida de espejo. Y lo reemplazas acá. Ya el ingreso entonces sería X por el precio que ya está despejado, 180 menos 2 milésimos de X. X por 180, 180X, y X por esto de acá me queda 0,002X al cuadrado, ¿no? Ya está acá, esto de acá. Entonces, veamos ahí, ¿no? Ya despejando esto, nos quedaría 180X menos 2 milésimos de X al cuadrado, y X es igual a esa expresión. ¿Por qué decimos que es una función cuadrática, no es cierto? ¿Y por qué decimos que vamos a calcular el X? En principio, ¿cuál es la gráfica de una función cuadrática? Es una función cuadrática, ¿verdad? Chicos, claro. Pero, ¿y cuál es la gráfica de una función cuadrática? Hola, 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 hola. Ahora, chicos. Sí. A ver, por favor, presten atención. Le decía, ¿me escuchan? Ya. Bueno, le decía que esto, chicos, es una función cuadrática. Es una función cuadrática, una función de segundo grado. Algo que nosotros ya hemos visto la semana pasada. Y toda función de segundo, toda función de segundo grado o toda función cuadrática tiene como gráfico una parábola. Ya les había comentado en la clase pasada, ¿no? Entonces, si es una función cuadrática, obviamente, y con el coeficiente principal negativo, esto es negativo, ¿no es cierto? Entonces, es una parábola que se abre hacia abajo. Si abre hacia abajo, me interesa ya el verde. ¿Por qué? Porque vendría a ser
en el vértice? ¿Qué se alcanza acá precisamente en el vértice? El máximo, exacto. Si yo ya formé la función, ya vi que se trata de una parábola que se abre hacia abajo, me piden el máximo, inmediatamente voy y busco el vértice, porque en el vértice es precisamente donde la función de eso alcanza su máximo. Entonces, por eso, entonces vamos a hallar precisamente la abscisa del vértice. La abscisa del vértice, que nosotros habíamos visto la clase anterior, la abscisa del vértice la vas a calcular de esta forma, ¿no? X o H también le puede llamar menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Esa es la abscisa del vértice. Ya está. Entonces, ordenando un poco la función, el A sería menos 2 milésimos, el B sería 180 y el C sería 0. Recuerden que una función cuadrática debe tener esta forma, ¿no? AX al cuadrado más BX más C, más X más C. Eso es, esa forma debe tener. Es la función cuadrática. Toda función cuadrática debe tener esa forma. AX cuadrado más BX más C. Bien. En este caso, A sería pues menos 2 milésimos. B, sino que está llenado acá, B es 0 porque no hay 0, ¿no es cierto? Interesa solamente para la abscisa del vértice, que es precisamente donde la cantidad de artículos menos B sobre 2A. Menos sería menos 80, acá hay menos, mira, menos 180 sobre 2 veces A. A es menos 2 milésimos, 2 veces A en el menor. Bueno, la cuenta me quedan pues 45.000, ¿no? Esa es la cantidad de pares, en este caso de dicho artículo, que deben comprar ahorita para que ese ingreso sea el máximo posible, ¿no? El máximo posible. Como repito, acá el tema era encontrar la función ingreso. Y en este caso hemos visto que es una función cuadrática, ¿no? El problema número 6 dice lo siguiente. El peso promedio P de un grano de maíz durante sus primeras 12 semanas de crecimiento está estimado por el peso promedio P de un grano de maíz durante sus primeras 12 semanas de crecimiento está estimado por, acá me dan, digamos, una ecuación matemática que me está representando el precio promedio de un grano de maíz a través del tiempo. Las primeras, cuando T vale 1, por ejemplo, el peso promedio al cabo de una semana. De 2, el peso promedio que va adquiriendo ese grano de maíz al cabo de 2 semanas y así sucesivamente. Ahí lo dice, donde el tiempo T está dado en días y el peso P en miligramos. A los 30 días se pesa un grano de maíz y en promedio se tiene un peso de E a la 7 miligramos. Ya, o sea, P evaluado en 30 sería E a la 7. ¿Ya? P en 30 sería E a la 7. Luego decimos acá lo siguiente. A los 60 días, se pesa el mismo grano de maíz y ahora en promedio tiene un peso de E a la 10. ¿Cuánto pesa en promedio un grano de maíz cuando recién brota? En el instante inicial, mejor dicho. En el instante cuando T vale 0. Cuando recién brota, a partir de ahí. Porque ya, una vez que brota, ya transcurre una semana, ya tiene un peso. Transcurre otra semana y tiene otro peso. Pero cuando recién brota, tiempo es. Entonces acá hay dos datos. Acá hay dos datos que nos pueden ayudar inicialmente. ¿Cuáles son? El peso a los 30 días y el peso a los 60 días. Ahí lo dice, ¿no? A los 30 días pesa E a la 7 miligramos. Y a los 60 días pesa E a la 10. Acá está, mira, el peso. Ahí está, mira.
el peso promedio a los 30 días es igual a E a la 7. Luego, el peso promedio a los 60 días es igual a E a la 10. ¿Correcto? Ahora bien, reemplazamos en la ecuación, pues. Reemplazamos en la ecuación. Acá. Cuando t vale 30. Cuando t vale 30 sería P sub 0 por E a la lambda por T. T vale 30, ¿no? T vale 30. Sería 30 lambda. Ya está. Mira, P sub 0 por E a la 30 lambda. Luego, P sub 0 por E elevado a la 60 lambda. Ya está. Entonces, ahora hago lo siguiente. Divido. Divido 1 entre 2 o 2 entre 1, como quieras, ¿no? Divido 2 entre 2 y ahí, bueno, divido miembro a miembro. Y se sobreentiende que ahí debemos aplicar a la teoría de exponentes. Cociente de bases iguales, los exponentes restan, ¿no? E a la 10 entre E a la 7, entonces resto los exponentes, 10 menos 7 es 3, E a la 3. Acá cuando divides los van, nótese, los P sub 0 se van, y te queda E a la 60 lambda, entre E a la 30 lambda te queda E a la 30 lambda, pues una diferencia, ¿no? De exponentes, como repito, cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Estoy dividiendo, ahí no están, digamos, la presentación de la división, pero lo estoy comentando. Lo cierto es que acá las bases se van, E con E se van, y te quedaría que 30 lambda es igual a 3, por lo tanto lambda es igual a 1/10. Lambda es igual a 1/10. Muy bien, entonces ya tenemos ahora que formar nuestra ecuación. El P de T va a ser igual al P sub 0 por E elevado a la lambda, pero lambda es 1/10, ya lo he calculado acá, 1/10 de T. Acá está, 1/10 de T. ¿Correcto? 1/10 de T. Ahora, volvemos acá. Quiero hallar el P sub 0, porque el P sub 0 realmente está representando el hecho de tener que hallar el peso promedio en el momento que brota, en el instante cero, mejor dicho, en el instante cero, ¿no es cierto? En el instante cero, si tú reemplazas acá, cuando t vale 0, ¿qué te quería? E a la 0 te queda 1, solamente te queda P sub 0. Pues. Entonces me interesa hallar P sub 0, nada más, que representaría el peso promedio de ese grano de maíz cuando recién brota, porque eso recién aparece en el instante cero. Si es 0, E a la 0, 1, 1 por P sub 0, P sub 0. P sub 0 es lo que me interesa. Entonces yo digo acá lo siguiente, ¿no? Como ya tengo lambda que vale 1/10, entonces lo reemplazo en 1, acá en 1. E a la 7 es igual a P sub 0, esto también nos ha ido, P sub 0, E a la 30 lambda, pero lambda es 1/10, reemplazamos acá, 1/10 de 30. Y ahí despejamos precisamente, ya arreglando, te quería que P sub 0 es E a la cuarta, aplicando teoría exponente, porque acá te quedaría E elevado al cubo, ¿correcto? Ese E lo bajas a la primera unidad, se convierte en un cociente de bases iguales, y tendrás que restar los exponentes, 7 menos 3, 4, E a la cuarta. P sub 0 es E a la cuarta, y eso está representando el peso promedio del grano de maíz cuando recién brota, ¿no? El P sub 0 es cuando T vale 0. Cuando tú acá reemplazas en la ecuación, como repito, T vale 0 es el instante inicial. Pasemos al siguiente problema. Acá también tenemos lo siguiente, chicos, ¿eh? Acá tenemos lo siguiente. Dice, en estudio económico de cierto país, se determinó que si dicho país tiene una población de X habitantes en unidades de 10.000, ojo, o sea, si X vale 5, estaríamos hablando de 50.000. Si X es 3, hay hablando de 30.000. ¿No? Las unidades son de 10.000. Si yo digo X igual a 8, estaría hablando de 80.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, el porcentaje del Producto Nacional Bruto es I. Es el porcentaje del Producto Nacional Bruto. Pregunta, ¿cuál será el porcentaje del Producto Nacional Bruto de un país con 1.000.000 de habitantes? ¿Cuál será el porcentaje del Producto Nacional de un país con 1.000.000 de habitantes?
Entonces, a ver, vamos a ver acá. En lo que se trata acá es de encontrar I, definitivamente, para esa cantidad de habitantes. ¿Para cuánto? Para 1.000.000. Y como habíamos dicho que X está representado en 10.000 unidades, por ejemplo, habría que ver 1.000.000, ¿cuántos 10.000 contienen? ¿No? Porque aquí lo que voy a encontrar es el porcentaje, ojo, y voy a encontrar, ¿no? Pero para un determinado valor de X. ¿Para qué valor de X? Si me hubieran pedido para 80.000 habitantes, sería X vale 8. Si me hubieran pedido para 50.000 habitantes, X sería 5. Pero bien, para 1.000.000 de habitantes. Entonces, 1.000.000 de habitantes, ¿cuántos 10.000 contienen? 100. O sea, me están pidiendo el porcentaje del Producto Nacional Bruto cuando X es igual a 100. ¿No? Cuando X es igual a 100. Eso es lo que me están pidiendo realmente. Bien, entonces acá de lo que se trata es de trabajar con propiedades de los logaritmos para efecto de hallar I. Una vez que tengo I, ya al final lo reemplazo cuando X vale 100 y ya tengo la respuesta al problema. Entonces tenemos acá lo siguiente, miren chicos. Ojo, vamos a empezar trabajando acá. Mira, logaritmo de I está por acá. Casi en el primer miembro de la igualdad no vamos a hacer absolutamente nada. Dejémoslo ahí, donde el trabajo va a estar centrado en el segundo miembro de la igualdad. Obviamente que acá se presta un poco para trabajar con propiedad de los logaritmos, así es que hay que estar atentos, ¿ya? Logaritmo de 50 menos un décimo, logaritmo de 1 sobre 100 por logaritmo de X menos un décimo, logaritmo de X al cuadrado, ¿no? Ahí está. Logaritmo de 50 menos un décimo, logaritmo de 1 sobre 100 por logaritmo de X menos un décimo, logaritmo de X todo al cuadrado. Veamos, ¿de qué manera se puede expresar esto? Este 1 sobre 100 es 10 a la menos 2. Así lo escribo acá, mira, 10 a la menos 2. ¿Correcto? 10 a la menos 2. Por el logaritmo de X. Logaritmo de 100, 10 a la menos 2 por logaritmo de X. Menos un décimo, logaritmo de X. ¿De acuerdo? Bueno, está igual ahí. Ahora, aquí es donde sombrero. Propiedades sombrero. Este 2 bajaría por ahí. Y entonces, al hacer eso, nos quedaría pues menos por menos. Acá hay un más, acá hay un error más. Te queda 10, vamos a hacer 2. ¿No es cierto? Y acá nos estaría quedando el logaritmo de 10. Esto que estoy subrayando con azul es el logaritmo de 10 en base 10, que eso se conoce. ¿Cuánto vale esto? Que estoy subrayando con azul. Ya olvídate del exponente, el exponente ya bajó ya. El exponente ya bajó ya. 1, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí, ese ya 1 ya no lo escribo ya. Y voy al siguiente factor, que es el logaritmo de X, que está acá, ¿ven? Logaritmo de X está ahí. Ahí está. Entonces, estamos bien. Un décimo lo escribo con decimales 0,1. 0,1 logaritmo de X al cuadrado. Ahí está, logaritmo de X todo al cuadrado. Ahora por acá, de estos factores que voy a subrayar con fucsia, de este término y este otro término. De esos dos términos, ¿eh? De esos dos términos. Factorizo logaritmo de X, porque acá hay un logaritmo de X pero al cuadrado, que es como si yo lo pudiera ver logaritmo de X por logaritmo de X. Ahí hay que tener cuidado, chicos, porque a veces el estudiante confunde. Una cosa es el logaritmo, ojo, una cosa es el logaritmo
de x cuadrado y otra cosa es el logaritmo de x todo al cuadrado. Son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. ¿Por qué? A simple vista uno se puede dar cuenta. Vamos a llamarle esto primero. Acá en el primer punto, la potencia, ¿a quién afecta? Acá, en el primer punto. Aquí me refiero. La potencia 2, ¿a quién afecta? Al X, ¿no es cierto? Sin embargo, acá en el segundo aspecto que estoy considerando, la potencia 2, ¿a quién afecta? Al logaritmo. Entonces son cosas distintas, pues, ¿no es cierto? Son cosas distintas, hay que tener cuidado ahí. ¿En cuál de ellas se aplica sombrero? ¿La primera o en la segunda? Ajá, en la primera, efectivamente. Acá es donde puedo aplicar sombrero. Acá, cuando el exponente afecta al número. Así es. Esto de acá, yo digo por sombrero, esto puede bajar. Puede bajar. 2 baja. Bueno, entonces, acá hay que hacer lo siguiente. Sigamos. En estos dos términos que están subrayados con fucsia, voy a factorizar logaritmo de x bajo la premisa que este es logaritmo de x por logaritmo de x. Ya, entonces, definitivamente factorizo el logaritmo de x, acá está el logaritmo de x, ojo, acá está el logaritmo de x ya factorizado, y entonces al factorizar te queda 0,2, y acá te queda 0,1 por el logaritmo de x, ahí está factorizado ya, es factorizado el logaritmo de x, ¿eh? Esos dos factores acá, este factor logaritmo de x y el corchete. Bien, ahora, pero el orden de los factores no altera el producto, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Miren, acá entonces este factor lo voy a poner adelante como coeficiente, ¿no es cierto? Ojo, este es un factor y este corchete es otro factor. Entonces, ese corchete lo voy a poner adelante, ¿ya? Y aplicando sombrero, pero en su sentido inverso, lo voy a subir. Acá ya lo he subido, mira, acá está subido ya. No sé si me dejo entender. Ese factor, ese corchete lo pongo primero, porque el orden de los factores no altera el producto. Y ese corchete que está primero lo voy a subir aplicando inverso. ¿Me escuchan? Ok, gracias chicos. Ya está el inverso acá, ¿no? Ahora sí, aplico nuevamente a esto de acá otra propiedad, suma de logaritmos. ¿De dónde proviene eso? La suma de logaritmos proviene de un producto. Ahí está el producto, mira, 50 por esto de acá. 50 por esto de acá. Ya está, ahora sí, cancelo logaritmos, nótese acá, cancelo logaritmo acá, y te queda entonces que y es igual a 50 por x elevado a esto. 50 por x elevado a eso. ¿No? Entonces, pero ya tengo y, pero me pedían precisamente el porcentaje para 1.000.000 de habitantes. Ya habíamos dicho que eso representaba que x sea igual a 100. Porque si me pedían para 80.000, x es igual a 8. Para 50.000, x es igual a 5. Pero para 1.000.000, x tiene que ser igual a 100. Entonces simplemente reemplazo el valor de x precisamente por 100. ¿No? Entonces ya reemplazando acá, 50 por, en lugar de x es 100, porque estoy calculándolo para 1.000.000, 0,2 menos 0,1, logaritmo de 100. Pero el logaritmo de 100 es, en este caso, hay que calcularlo, pues 10 a 4, 2, ¿no es cierto? 2. Esto es 2 por 0.1, 0.2. Bueno, y haciendo los cálculos respectivos me queda que y es igual al 50%. Habría que calcularlo ahí, 0,2 menos 0,2 te queda 0,
100 al acero te queda 1, 1 por 50, 50, ¿no? Entonces está representando el 50%. Bien, chicos, de esa manera entonces llegamos al final de esta jornada. Acá le dejo precisamente las claves de los ejercicios propuestos. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta para ir cerrando esta parte. No me queda más que agradecerles definitivamente el haber trabajado, haber compartido esta brillante experiencia por los tiempos que estamos atravesando. No ha podido de alguna manera ser de la manera presencial, pero hemos tratado de hacer esfuerzos denodados para poder llegar al estudiante y tener que cumplir precisamente con el rol que nos compete. Muy agradecido realmente a todos y cada uno de ustedes. Ante todo, las disculpas por algunos inconvenientes que se han podido presentar. Dice Joan, problema 3. Vamos a ver, problema 3. Ay, perdón, se pasó. Ahí está, voy a borrar esto. Entonces, la disculpa, como le repito, bien, chicos. Entonces, me despido, chicos. Espero encontrarlos más adelante. Ciudad Universitaria, soy docente de San Marcos. Seguramente los chicos que van a ver, dice teoría. Ahí está, chicos. Ahí está. Mientras tanto, voy activando la encuesta, por favor. Ahí está. Voy pasando, por favor, voy pasando para que ustedes validen si estamos bien, ¿correcto? Debo suponer que quieren toda la teoría, la voy pasando para que quieren tomar captura según lo que me dicen. Y bueno, desde antemano les deseo los mejores éxitos, chicos. Considero que próximamente nos vamos a reencontrar ya no dentro del Centro PRES, sino dentro de la universidad para aquellos muchachos que van a estudiar ingeniería o la misma carrera de ciencias, que donde yo prácticamente me desenvuelvo. Entonces les deseo los mejores éxitos. Traten de poder conseguir precisamente el objetivo que ustedes han trazado para que así puedan ustedes llenarse de orgullo y ser la satisfacción también para su familia y para ustedes mismos, chicos, ¿eh? Les agradezco muchísimo la atención prestada y nos estamos reencontrando ya, digamos, en otras condiciones. En principio, ya dejando la pandemia y por otro lado también ya viéndolo como estudiantes mismos de la cuatricentenaria Casa Superior de Estudios, chicos. Un fuerte abrazo virtual para todos ustedes. Me despido y deseándole a vez muchísimos éxitos en lo que viene más adelante para todos ustedes. Hasta pronto, muchachos.